La guerra contra la dictadura, ahora en redes sociales. El títere castrista dice que han articulado a las fuerzas revolucionarias para trabajar en redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No nos podemos dejar aplastar por la situación que estamos viviendo, ni nos podemos atormentar. Al contrario, ahora es que debemos tener un optimismo y una fuerza tremenda para superar todas estas cosas, dijo el títere castrista. Además, aseguró recientemente que en el país ha creado colectivos y estructuras que antes no existían para articular el trabajo de las fuerzas revolucionarias en redes sociales. No había un sistema coherente de análisis de redes sociales. No había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos, estructuras y lugares para hacer todo este montaje, comentó Díaz-Canel. Además, habló del asunto durante un encuentro con periodistas oficialistas en La Habana, donde pidió a los comunicadores no caer en actitudes pesimistas y enfocarse en los aspectos buenos de su gestión gubernamental. Pero claro, como no hay nada bueno, no nombró nada. No nos podemos dejar atormentar por la situación que estamos viviendo, ni nos podemos atormentar. Al contrario, ahora es que debemos tener un optimismo y una fuerza tremenda para superar todas estas cosas. Asimismo, Díaz-Canel afirmó que creía correcta su orden de reprimir a los manifestantes el pasado 11 de julio, cuando hizo un llamado a los defensores del castrismo a salir a las calles para enfrentar las protestas, haciendo un claro llamado al enfrentamiento entre cubanos. Es verdad que hemos cometido errores, que han existido trabas y han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha obra también para defender, añadió Díaz-Canel. Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parece que era lo correcto y es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré. Había que defender contra manifestaciones que no eran para nada pacíficas, y eso es un cuento que han mentido también, dijo el títere castrista durante su intervención en la reunión con comunicadores televisada el pasado martes en la mesa redonda, en la que una vez más intentó desprestigiar las protestas pacíficas como ha venido haciendo desde aquel 11 de julio. Y es verdad que hemos cometido errores y que han existido trabas, han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha obra también a defender, añadió Díaz-Canel, quien insistió en tildar la violencia policial de manipulaciones y en negar el carácter pacífico de las protestas, ignorando así las numerosas denuncias de familiares de los detenidos, de testimonios de los propios excarcelados y de imágenes difundidas que evidencian todo lo contrario. Díaz-Canel dice que cuando llegó a San Antonio, lo que había en San Antonio no era pacífico, y que cuando se empezó a enterar de las protestas en otras ciudades, lo que había en el resto del país no era pacífico. Si hubieran sido pacíficas, ¿por qué ellos han tenido que acudir a las imágenes nuestras y manipularlas? ¿Dónde está la pacificidad que ellos están defendiendo? No nos dejemos engañar tampoco. ¿Qué había que hacer? Plegarnos y dejar que rompieran las vidrieras y que rompieran todo lo que quisieran, dijo cínicamente el títere castrista. Además, defendió el uso de la fuerza y dijo que quieren atar al gobierno de manos para que se sienta culpable. Argumentó que había un montaje según el cual si él pedía apoyo al pueblo, lo acusaban de llamar a una guerra civil, y si pedía intervención de las fuerzas del orden interior, la denuncia era de torturados y desaparecidos. El dictador incluso reprochó veladamente a algunos de los periodistas presentes que tenían dudas sobre el uso de la fuerza policial. Aplicaron la fuerza con alguien en una situación compleja. No pudo haber algún exceso y cuando avancen las investigaciones se explicará. Pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado. Eso lo digo responsablemente, siguió Díaz-Canel. Aquí ha habido mucha manipulación y mucha llamada al odio y detrás de todo esto ha habido dinero, dijo, e incluso intentó desmentir las decenas de familias que utilizaron las redes para averiguar por el destino de sus allegados detenidos, diciendo que se les avisó a todo el mundo rápido, en las matrices que nos están tratando de sembrar, que funcionan, como ustedes han descrito en las redes sociales, manipulando las emociones, no están llevando una posición de creer que todo lo que se ha hecho es malo, que nada sirve y que todo es oscuro, concluyó el puesto a dedo, que intentó implantar la narrativa de manipulación de las redes en torno a los hechos vinculados con las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. En el mismo encuentro con representantes de la prensa,
La periodista Lilian Gordillo emplazó a Díaz-Canel al reconocimiento público de aquellos casos en que se hubieran cometido errores el 11 de julio. Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un error o un exceso, donde existiera un error o una persona afectada por los sucesos del 11 de julio. Necesitamos contar también con esas historias porque nada puede dañar más este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven, advirtió Gordillo Peña. Hasta el momento, se estima que la cifra de detenidos del 11 de julio asciende a unas 800 personas. Sin embargo, el dato podría ser todavía mayor debido al temor de muchos familiares a denunciar por miedo a represalias. La dictadura cubana no ha publicado el número de arrestos oficiales que llevó a cabo tras las históricas jornadas del pasado 11 de julio. Desde el primer momento, Díaz-Canel negó que en Cuba se reprimiera a quienes se manifiestan pacíficamente. Si bien el gobernante ha negado que haya desaparecidos en el país, existen numerosas denuncias de familiares de los desaparecidos. El 29 de junio, la Unión Europea lanzó un duro comunicado contra Cuba, instando a dejar en libertad a todos los detenidos por protestar pacíficamente el 11 de julio, a respetar los derechos humanos y a cometer reformas políticas y económicas cuanto antes. Amnistía Internacional denunció la pasada semana el aumento de la represión en Cuba desde las protestas del 11 de julio, como parte de una estrategia del régimen cubano para recuperar el control sobre la sociedad, restablecer la cultura del miedo y amedrentar a la población cubana. Siguiendo con las noticias, senadores italianos presentan moción por la libertad y la democracia en Cuba. El partido Forza Italia exige al gobierno italiano que intervenga por la liberación de los presos políticos cubanos, manifestar públicamente su solidaridad con el pueblo cubano y tomar todas las iniciativas necesarias, incluidas las diplomáticas, para que la isla pueda iniciar un proceso pacífico de democratización. Es la petición que han elevado un grupo de senadores al gobierno italiano. La propuesta de moción fue presentada por el senador Enrico Aimi, líder de Forza Italia, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo. El texto, de ser aprobado por el Senado italiano, comprometería al gobierno de Mario Draghi a convocar al embajador de Cuba en Roma para que se abra un camino diplomático para la liberación de presos políticos, se garantice la libertad de manifestación y se inicie un proceso pacífico de democratización en el país. Se lee en la propuesta de mención que contó con la firma de otros 19 senadores del partido presidido por Silvio Berlusconi. Pero no es la primera vez que el senador Enrico Aimi actúa en defensa de la libertad del pueblo cubano, pues el pasado 29 de julio interpeló públicamente al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, en la sede del Parlamento Europeo, ocasión propicia para expresar su indignación por la situación de pobreza y la violación de los derechos humanos que se vive en el país luego de 60 años de comunismo. Es una población reducida al extremo, no hay bienes de primera necesidad, se mueren de hambre, incluso la libreta ya no es suficiente, que es la tarjeta con la que después de largas colas se puede tener acceso a un poco de arroz, un poco de pollo, un poco de carne para poder mantener a la familia. Ya ni siquiera hay energía eléctrica, incluso llegamos al toque de queda y no hay medicinas, dijo, aclarando que todo esto es consecuencia de la dictadura cubana. Precisamente el régimen comunista ha logrado matar de hambre a su propio pueblo, un pueblo que salió a la calle, como saben todos, arriesgando su propia vida. Hubieron muertos, heridos, hubieron personas sacadas de las casas, llevadas a campos de concentración que también existen en Cuba. Hay familias que han sido destruidas, hay desaparecidos. Es una situación difícil. Se usó la violencia y el allanamiento arbitrario, indicó, en referencia a lo ocurrido posterior a las movilizaciones pacíficas del pasado 11 de julio. En respuesta a la interpelación, el canciller Luigi Di Maio informó que el director general de Asuntos Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador de Cuba en Italia el pasado 13 de julio. En esta ocasión, expresamos toda nuestra preocupación en la gestión del orden público y de las personas detenidas. También solicitamos una protección adecuada para los ciudadanos italianos que pudieran estar involucrados en las manifestaciones y para nuestra sede diplomática.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus familias, con sus amigos y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el